aclaración para así poder adaptarme perfectamente a los tiempos marcados. Buenas tardes, señor consejero. Presenta usted esta tarde el presupuesto de la Junta de Andalucía para el ejercicio 2015 y lo hace desde una consejería que está obligada a ser el motor de la innovación, de la reactivación económica y de la generación de empleo en un difícil contexto económico y social. A lo largo de su intervención y por los datos e indicadores económicos a los que ha hecho alusión, entiendo que se ha sumado a las previsiones macroeconómicas, a esos parámetros que desde nuestro punto de vista son parámetros e indicadores neoliberales, para decirnos que la economía mejorará, que se prevé un crecimiento del 1,8% y que a partir de dicho porcentaje, siempre en torno al 2%, es cuando se supone que se crea empleo. Entendemos que quiera dar un golpe de optimismo, pero usted sabe que no es real y no lo es porque se hace en base a parámetros macroeconómicos que sitúan el incremento del PIB en función de la inclusión de nuevos indicadores para cuadrar los datos económicos de la zona euro, con ese maquillaje que hace que se incluyan nuevas variables para hacer crecer el PIB, variables como la inclusión de la cuantificación de la prostitución, el tráfico de armas y otros. Y lo cierto es que lo que realmente hay es una caída de las exportaciones, una disminución de las inversiones tecnológicas en empresas españolas y una economía europea al borde de la recesión. Es el panorama económico real que hay. Si a ello le sumamos que los únicos brotes verdes o raíces, como le gusta decir al Partido Popular, que ha experimentado Andalucía ha sido en el sector turístico y en el sector de la agricultura, ambos crecen en producción y facturación, y este último, el de la agricultura, es el que hace que no haya una caída aún mayor en las exportaciones, mientras que el resto de los sectores siguen lastrados por la crisis, como evidencian los datos económicos y los datos del desempleo. La última encuesta de población activa sitúa en más de 1.400.000 personas las que siguen en paro, nada menos que el 35,12%. Y los datos de ayer del INE tampoco son muy halagüeños, más bien todo lo contrario, 1.041.000 parados y paradas, lo que significa que son datos demoledores y que el poco empleo que se crea, cuando es que se crea, se hace a costa de destruir empleo estable y de calidad a tiempo completo. Y este está siendo sustituido gracias a la normativa laboral, es decir, a las reformas laborales de uno y de otro, por trabajo a tiempo parcial, convirtiendo este contrato en una auténtica alfombra para tapar el fraude laboral, ya que la mayoría de los trabajadores trabajan 8 o 10 horas y en el mejor de los casos se les da de alta por 4 horas. Un fraude en toda regla amparado por las políticas laborales del Partido Popular. El 95% del empleo que se crea es de carácter temporal, muchos de ellos contratos formativos en formación, en práctica y becarios. Más de la mitad son a tiempo parcial y de ese 5% que se consideran indefinidos, el 2% son fijos discontinuos, el otro 2% fijos a tiempo parcial y apenas el 1% son fijos a tiempo completo. Es pues el resultado de años de crisis económica que han propiciado que los trabajadores y trabajadoras andaluces tengan que volver a emigrar. Son más de 15.000 los exiliados económicos de Andalucía, mayoritariamente, como ustedes saben, jóvenes a los que la ministra de Empleo le ha abierto las puertas a eso que el Partido Popular, en plan snob, le llama movilidad exterior. Es triste y oscuro el panorama. Queda no solo reflejado en los indicadores laborales, sino que los indicadores judiciales muestran la amarga situación de más de 2.864 desahucios de familias andaluzas que en el segundo semestre del 2014 ponen de manifiesto que en los últimos meses se ha producido un incremento del 24,9% en los alzamientos como consecuencia de ejecuciones hipotecarias, así como de los derivados de la ley de arrendamiento urbano, lo que serían desahucios de segunda generación que afectan a los desalojados por no poder pagar la hipoteca y que ahora tampoco pueden pagar el alquiler porque no tienen trabajo. Un incremento después de retrocesos considerables
como del 18,6% registrado en los años 2012 y 2013. Retroceso que, qué duda cabe, fueron fruto de la aplicación, la mini aplicación, porque apenas nos dejaron muy poco espacio de tiempo para aplicarla, de la Ley de la Función Social de la Vivienda, hoy recurrida, como ustedes saben, por el Gobierno del Partido Popular. Y los datos del desempleo y de los datos judiciales tienen ambos un indicador directo que se traduce en 2 millones de andaluces que viven en situación de exclusión social, algunos incluso con contrato laboral. Resulta irónico. La verdad es que tener un trabajo y no poder cubrir los mínimos vitales resulta lamentable. Y de esos 2 millones, 1 millón está en exclusión social severa. Frente a estos datos, tengo que manifestar mi indignación y también, ¿por qué no?, mi rabia ante el programa de reformas que han planteado las empresas del IBEX español. Esas que nos condujeron a esta situación de crisis económica, muchas de ellas a las que le estamos pagando entre todos sus desmanes económicos y que van ya por 7 años de crisis en las que nos sometieron y que hoy se permiten dar consejos, jugar con la desesperanza de la gente y generar falsas ilusiones. Tienen la varita mágica para en 4 años dejar la tasa de desempleo a la mitad, o lo que es lo mismo, tienen la desvergüenza de decir tal cosa. Esos que dicen que hay que atajar el fraude de los trabajadores, que hay que perseguir a los parados que cobran prestaciones por conseguir una hora de trabajo, seguramente con la máxima explotación, para pagar el techo donde se cobijan, seguramente para pagarle la hipoteca también a muchas de esas empresas, para poder llevar pan a su casa, pero nada dicen de atajar el fraude que ellos hacen. Más de 60.000 millones anuales, el 72% del fraude de este país lo hacen las grandes empresas. Nada dicen de la evasión de capitales que ellas practican. Esas como Telefónica, por ejemplo, que sigue manteniendo a Rodrigo Rato en su consejo asesor, pero sí aconsejan una nueva reforma laboral, más flexibilidad laboral, o lo que es lo mismo, menos derechos para los trabajadores, y piden privatizaciones de lo público por valor de 35.000 euros y recortes, nuevos recortes, por valor de 30.000 millones de euros. Por eso hoy tengo que decirle, señor consejero, que toma, si cabe, mayor valor las políticas que se están llevando a cabo desde el Gobierno andaluz. Hoy tienen más valor este presupuesto para 2015 que usted nos ha presentado y que hemos sido capaces de consensuar los partidos políticos que conformamos el Gobierno de Andalucía, que sigue siendo, evidentemente, un presupuesto de resistencia. Un presupuesto de resistencia frente a la barbarie que nos imponen y tratan de imponer. Por un lado, los que quieren mandar en este país sin pasar por la urna y por otro lado, a pesar del estrangulamiento financiero y económico al que nos tiene sometido el Gobierno central, el Gobierno de Mariano Rajoy, a través de su permanente desprecio al modelo territorial autonómico, un modelo territorial que, en lugar de superar, como mandan los tiempos y la sociedad, pretenden recentralizar a la vez que privatizar al máximo para fomentar nuevos nichos de negocio para los suyos, de negocio para esos que no se permiten dar consejos mirando a su bolsillo y que vienen de salvapatria, cuando la única patria que tienen son la de los paraísos fiscales y, lógicamente, amparados por la amnistía fiscal que les facilita el Gobierno del Partido Popular. Por eso, mantener y recuperar derechos de los trabajadores y trabajadoras ha sido una prioridad en el presupuesto de la Junta de Andalucía para el ejercicio 2015. Mantener y apostar por los servicios públicos, incrementando el presupuesto en sanidad, en educación, en servicios sociales, en dependencia. Por cierto, la Junta de Andalucía asume el 70% de la misma ante el incumplimiento del Partido Popular de poner un 50%, que es lo que tiene comprometido. Por eso, aumentar la inversión en un 20% también es determinante, porque provoca un efecto estimulante multiplicador para la reactivación de la demanda interna para crear empleo desde lo público, y que, sumado a las transferencias de capital,
para la inversión, se moviliza un total de 3.218 millones en 2015, lo que nos coloca a la cabeza de las comunidades autónomas en inversión, medida en proporción del Producto Interior Bruto. En términos de empleo, este presupuesto, a pesar de la actitud del Gobierno popular de negar a Andalucía el plan de empleo especial, que en justicia nos corresponde a los andaluces y las andaluzas, a pesar del recorte en políticas activas de empleo en los presupuestos generales del Estado, que también pasan a las grandes empresas, pasa a las ETTs, este presupuesto dispone de una financiación de un paquete importante de iniciativas destinadas a crear empleo. Así, Andalucía dispone de 1.609 millones de euros para empleo, desarrollo empresarial e innovación, conteniéndose programas específicos y que usted, señor consejero, ya ha relatado. Pero permítame que resalte algunos de ellos, porque me parecen interesantes. El plan de retorno de los jóvenes investigadores en áreas de I+D+I me parece sumamente importante por la exposición de motivos que he hecho anteriormente y por lo que supone esa movilidad que tenemos de los grandes cerebros fuera de nuestro país y que tenemos que retornarlos a nuestra comunidad para poder generar futuro en Andalucía, así como las medidas extraordinarias para la inclusión social a través del empleo, el Plan Extraordinario de Solidaridad, que contempla nuevas ayudas para suministros vitales, o el Plan Extraordinario de Solidaridad y Garantía Alimentaria para la cobertura de necesidades alimentarias, que cuenta con una dotación de 159 millones. Como no, la política de I+D+I, que crece un 1% hasta los 414 millones. Hay una apuesta clara por la energía renovable. En cuanto a la internacionalización de la economía andaluza, el programa se incrementa en un 6,5% y el programa de universidades crece hasta los 1.152 millones, si no estoy confundida, teniendo en cuenta que las tasas universitarias se mantienen en el mínimo de la horquilla, y eso es algo que también tenemos que poner en valor, sin obviar la modernización de los sectores económicos tradicionales, promoción turística, que crece un 3,2%, comercio un 7,3%, o estructura agraria un 39%, porque todo el presupuesto en su conjunto es transversal. Y, por lo tanto, estamos hablando de sectores económicos prioritarios en Andalucía. Un presupuesto que además incluye una apuesta por un nuevo modelo productivo basado en sectores emergentes y sectores tradicionales. Y esa apuesta por un nuevo modelo productivo tiene su traducción en el presupuesto, en el instrumento financiero. La entidad de crédito de Andalucía, la banca pública, como la llamamos nosotros, que ha de estar al servicio de quienes realmente crean empleo. Una banca pública al servicio de las pymes, los autónomos, las cooperativas, la economía social, que son las que realmente generan el 95,9% del empleo en nuestra comunidad autónoma, frente al 4% de empleo que generan esas 18 grandes empresas que se permiten darnos consejos. Y por ello es necesario avanzar en la construcción también de una nueva concertación social, y es necesario en el ámbito y en el entorno del plan, del Pacto por el Empleo, al que usted ha hecho mención anteriormente. Sin embargo, he de apuntarle algunas deficiencias no poco importantes y que espero que durante la tramitación parlamentaria podamos incorporar, mejorar o implementar, incluso aclarar en esta propia comisión. Así, en lo relativo a las residencias de tiempo libre, a pesar de que se dice textualmente en la Ley de Presupuestos que la demanda de este tipo de servicios ha continuado mostrándose elevada, como demuestra el número de solicitudes, etcétera, etcétera, lo cierto, señor consejero, es que el presupuesto en personal se mantiene y bajan los gastos corrientes, lo que se puede traducir en menos meses abiertos al público y el mismo periodo de trabajo para el personal de las residencias de tiempo libre, 6 meses. Ello dista mucho de la exposición de motivos que hace en la propia Ley de Presupuestos y del compromiso de planificación y organización acordado en la Comisión de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, y también en su compromiso de que para el mes de diciembre tendríamos una planificación para poder dar respuesta a esa demanda, a esas solicitudes,
a la demanda que tienen los trabajadores de poder trabajar algo más de 6 meses para poder vivir, y que se comprometió usted que para el mes de diciembre estaría pudiendo poder ponerlo en práctica, se suponía, en el mes de enero. Por otro lado, el SAE sube en 50 millones para personal. ¿Debemos entender con ello que cubre la incorporación de los ALPES, de los asesores o de otros trabajadores que tienen vía judicial sentencias firmes que tienen que ejecutarse? ¿Entra dentro de esos 50 millones? ¿Forma parte, por lo tanto, la ejecución de sentencias y podemos entender que están ahí? ¿Suponen esos 50 millones en materia de personal que va a haber una reestructuración del SAE? Me gustaría que lo aclarase. Igualmente, he hablado de que es un presupuesto que trata de cubrir las necesidades de los diferentes colectivos, pero yo creo que es una necesidad imperiosa, una necesidad de poner en marcha cláusulas sociales para las grandes paganas de esta situación de crisis, que no son otras que las mujeres. Como he dicho, este presupuesto es mejorable, pero no deja de ser un presupuesto de resistencia, que responde a un gobierno estable, a un gobierno serio, un gobierno que, pese a quien le pese, es capaz de poner en esta situación difícil un presupuesto que dé respuesta a las prioridades que tiene Andalucía en estos momentos. Pero también supone un evidente punto de inflexión en el devenir económico, político y social de Andalucía. Y es que hoy podemos decir que cuando de verdad llegue la recuperación económica, esta comunidad autónoma estará en mejores condiciones que aquellas que han elegido el camino de la privatización sistemática y el desmantelamiento de lo público, la mayoría, como ustedes saben, en manos del Partido Popular. Pero dicha recuperación no vendrá solo porque los indicadores macroeconómicos señalen que a unos cuantos les va bien, vendrá cuando a la mayoría de la gente le vaya bien, cuando la gente tenga la posibilidad de tener un trabajo digno, cuando tenga la posibilidad de tener una vivienda donde cobijarse, cuando tenga cubiertas las necesidades vitales de poder llevar el pan a su casa todos los días, cuando en las calles ya no haya manifestaciones pidiendo pan, techo y trabajo. En ese momento podremos hablar de recuperación económica. Pero tengo que decirle, señor consejero, que son unos presupuestos que no podemos decir que sean buenos, pero son capaces de aguantar, de resistir los momentos económicos y sociales que vivimos en Andalucía en estos momentos, que son mejorables probablemente, pero también tengo que decir que dentro de esa resistencia también son ambiciosos, porque estamos tratando de dar, desde las posiciones que tenemos en el Gobierno de Andalucía, no solo aguantar, no solo resistir, sino también hacerlo con ambición de poder romper todas esas barreras inconvenientes para darle a la gente mayores oportunidades, para darle a la gente mayor igualdad en el terreno económico y social de Andalucía. Muchas gracias. Muchas gracias, señora